Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar la importancia de los acentos disyuntivos en la Biblia hebrea, su función sintáctica, porque estos tienen una función sintáctica asimismo dentro de la Biblia hebrea, como tienen una función sintáctica dentro de la oración hebrea. Entonces vamos a demostrarlo aquí con el texto hebreo de Levítico capítulo 2 verso 9, y lo vamos a comparar con otras versiones. Dice acá el texto hebreo: Bejerim ha-kohen minha minha et azgaratah vehiktir han-mibeja ishe reach nihoach la Adonai. Cuando yo ya he colocado aquí en pequeños círculos rojos, lo he encerrado en color rojo, donde se encuentran los acentos disyuntivos de mayor poder de separación. La traducción sería esta. La traducción sería el sacerdote elevará o hará elevar. Recordemos que lo primero que debemos hacer para una traducción de una oración hebrea, después de analizar los signos macrosintácticos, es decir, saber si está en discurso. Una vez elaborado eso, analizar entonces la oración gramatical como tal, y vemos que aquí aparece el sujeto de la oración, ha-kohen, el sacerdote, y el verbo aparece acá en primera posición de la oración. Por tanto, una oración verbal. El sacerdote hará elevar o elevará su ofrenda memorial, et azgaratah. Vemos que aquí azgaratah, su memorial, su recordatorio, su ofrenda memorial, es el complemento directo. Dice que el sacerdote elevará su ofrenda memorial de la minja, de la ofrenda vegetal. Esta parte de la oración minja viene a ser, sí, es un sintagma preposicional, pero por supuesto tiene la función dentro de esta oración de complemento predicativo. Es decir, si es eliminado de la oración, no altera la sintaxis de la oración misma. Por tanto, minja tiene una función de complemento predicativo en nuestro español, en la traducción, por supuesto. Y entonces vemos que la traducción comenzaría: el sacerdote elevará su ofrenda memorial de la minja, de la ofrenda vegetal, y aquí ya se produce una coma, una separación. Vemos que, voy a hacerlo un poco más amplio, vemos que aquí en azgaratah, sobre la consonante tav, hay dos pequeños puntos, y estos dos pequeños puntos son conocidos, son acentos disyuntivos conocidos como zakev, que este es el zakev katán, un zakev pequeño, y tiene un poder separador importante en la sintaxis del hebreo bíblico. Entonces, aquí ya tenemos la primera coma, la primera separación, ya que estos acentos disyuntivos, veremos más adelante, producen en nuestro español, o equivalen en nuestro español al punto y coma, a la coma como tal, dos puntos, por supuesto, etc. Luego dice acá, Vehiktir han-mibeja, dice que lo hará quemar, o sea, hará quemar o quemará, lo hará quemar esta ofrenda memorial en el altar. Han-mibeja. Aquí en han-mibeja tenemos otro acento disyuntivo, y este es el principal acento disyuntivo de mayor poder de separación. Es el acento disyuntivo naj, que es el que se encuentra aquí en una esquina debajo de la consonante bet. Entonces aquí esta especie de triángulo sin la base es el acento disyuntivo naj, que se encuentra en la categoría de césares, es decir, de mayor poder separador en la sintaxis del hebreo bíblico en cuanto a los acentos disyuntivos refiere. Entonces tenemos aquí
que el sacerdote hará elevar su ofrenda memorial de la ofrenda vegetal, coma. Luego dice, y lo hará quemar en el altar. Aquí se produce otra coma o un punto y coma, puede ser también. Le continúa y aparece aquí Ishe. Y esto aquí también lo he colocado porque ciertamente en muchas traducciones lo anterior que yo he traducido, dependiendo también la carga semántica, es decir, los significados que le hayan atribuido, de una u otra forma han hecho correctamente el resto de la oración anterior que ya he traducido. Lo han hecho bien en otras traducciones, claro que sí. Pero aquí está el detalle, porque la palabra Ishe, que lo suelen traducir como una ofrenda quemada, vamos a dejarlo por ahora como una ofrenda quemada. Esta palabra Ishe tiene un acento disyuntivo tevir, al cual le sigue, después de Ishe, le sigue otro conjunto de palabras, el cual contienen aquí un acento disyuntivo tifja. Enseguida vamos a ver por qué motivo menciono este tema, de una forma sencilla, rápida. Ishe debe ser traducido como es una ofrenda quemada, o simplemente una ofrenda quemada, coma. Les voy a leer otra vez el verso completo para que me entiendan mejor. Sería entonces, el sacerdote elevará su ofrenda memorial de la minjá, coma, y lo hará quemar en el altar, punto y coma. Es una ofrenda quemada, Ishe, es una ofrenda quemada, coma, un respiro de tranquilidad para Adonai. Entonces es un respiro de tranquilidad para Adonai. Es un Ishe, es una ofrenda quemada, coma, es una ofrenda quemada, coma, y le continúa un respiro de tranquilidad para Adonai. Reach nihoach la Adonai. Entonces aquí la palabra Ishe, que lo suelen traducir como una ofrenda quemada, a veces le colocan otro tipo de traducción, veremos enseguida en unas versiones cómo lo suelen traducir. No nos estamos encargando ahora mismo de la traducción exacta, sino únicamente enfocándonos en el poder separador de estos acentos disyuntivos y qué tipo de puntos, ya sea punto y coma, una coma simplemente producen en nuestro español. ¿Cómo debemos de representarlo en nuestro español? Aquí la palabra Ishe, ofrenda quemada, debe tener una coma al ser traducido en nuestro español, porque contiene un acento disyuntivo tevir, y debe llevar aquella coma porque le continúa en reach nihoach, le continúa otro acento disyuntivo de un mayor poder separador que es el tifja. Vamos a ver enseguida entonces en este cuadro, pero antes vuelvo entonces a traducirlo como debe ser correctamente. Sería: el sacerdote hará elevar su ofrenda memorial de la minjá, coma, y lo hará quemar en el altar, punto y coma. Es un Ishe, es una ofrenda quemada, coma, un respiro de tranquilidad para Adonai. Luego les coloco en pantalla la traducción como debe ser. Pero fíjense por favor en este cuadro, donde vamos a ver el cuadro de los acentos disyuntivos y su representación gráfica en la Biblia hebrea. Miren que aparece en primer lugar Siluk, estos dos puntos que son los que separan regularmente el verso, por eso se le conoce como Sof Pasuk, final del verso. Entonces tenemos el Siluk, que son estos dos puntos que aparecen aquí al final. Adnaj, que es el que les mencioné, que aparece en el verso en Han Mizbeja. Aparece aquí Adnaj, que es una especie de triángulo sin la base.
Luego, en segundo lugar, los más importantes que tienen, uno de los más importantes, en segundo lugar aparecen los reyes Tifja. Tifja, nótese por favor, ¿no? Eso es lo más amplio, para que lo puedan observar. Tifja, Tifja, que es exactamente el que aparece acá. Es el que aparece aquí debajo de esta Het. Tifja. Luego vemos que aparece Zakef Gadol, Zakef Katan. Nótese que aquí aparece Zakef Katan, que es otro acento disyuntivo. Ustedes lo pueden reconocer que aparece aquí encima de esta Taf en Azkaratach, aparece aquí en esta Taf como tal. Entonces, seguimos que aparece el Shalshelet, luego aparecen los segundos, y aquí aparece el Tevir. Tevir es esta raya inclinada con este punto a un lado, que es el que aparece exactamente aquí, en Ishe. Hago un poco más amplio esto. Aparece aquí la Aleph con su vocal, la Shin con Dagesh fuerte y su vocal larga Tsere. Y aquí, debajo de la Shin, aparece, al lado de la vocal de la Shin, aparece la rayita con el punto que es el acento disyuntivo Tevir. Y bueno, en los segundos aparece también Yetiv, aparece Pashta, Zarka, y luego vemos los terceros. Entonces, son 4 clasificaciones de acentos disyuntivos según sus poderes separadores, según lo que pueden separar en cada grupo de palabras. Y les explico rápidamente. Un grupo de palabras, un conjunto de palabras, sintagmas como tal en la Biblia hebrea, dominados por estos primeros llamados césares, pueden ser divididos con un punto y coma, con una coma, con un punto. Pueden ser divididos por estos acentos disyuntivos que aparecen aquí en segundo lugar, denominados reyes. Estos reyes pueden separar grupos de palabras dominados por estos primeros césares. Asimismo, estos segundos, estos acentos disyuntivos titulados o denominados como segundos, pueden separar grupos de palabras dominados por esos reyes. Por supuesto, los terceros, estos acentos disyuntivos denominados terceros, pueden también separar grupos de palabras dominados por estos segundos. Entonces, vemos que estos segundos pueden separar a estos reyes. Estos acentos disyuntivos denominados segundos pueden separar grupos de palabras dominados por estos reyes. Es lo que ocurre acá. Por ejemplo, aquí en Nihoach, en la palabra Nihoach, aparece aquí el acento disyuntivo Tifja, que es de los reyes. Mientras que aquí aparece Ishe, donde aparece el acento disyuntivo Tevir. Se produce una coma como tal. Entonces, una ofrenda quemada. ¿Por qué motivo he colocado estos ejemplos que son detalles muy sencillos, muy pequeños pero importantes en la sintaxis de cada oración hebrea? Porque, por ejemplo, vámonos a la versión de la Universidad de Jerusalén, la versión de la Universidad de Jerusalén, tenemos aquí en Levítico capítulo 2, verso 9, que la traducción dice: el sacerdote reservará de la oblación como memorial y lo quemará en el altar. Coma. Han representado correctamente la coma, como yo lo he hecho, pero cuando van a la parte de Ishe, traducen como manjar abrazado de calmante aroma para Adonai. ¿Qué es lo que ha hecho la traducción de la Universidad de Jerusalén? Ellos lo que han hecho acá es la palabra Ishe y el caso genitivo Reach, Nihoach, todo esto lo han traducido como si se tratase de un estado constructo o caso genitivo. Es decir,
lo han traducido como si la palabra Ishe se estuviera construyendo sobre Reach Nihoach. O lo explico mejor. La Universidad de Jerusalén erróneamente ha traducido Ishe, Reach Nihoach como si el grupo de palabras Reach Nihoach sea el complemento de nombre de la palabra Ishe, lo cual no es correcto, porque aquí la palabra Ishe, según la función de este acento disyuntivo, Tebir, tiene la función de producir una coma en nuestro español. Entonces, es lo que hay que corregir en el caso de la Biblia, de la versión de la Universidad de Jerusalén. Lo que han hecho ellos es traducir la palabra Ishe, Reach, Nihoach, como que si todo eso fuera un caso genitivo o estado constructo. Y no es correcto. Es decir, no es correcto traducir como manjar abrazado de calmante, porque Ishe, Reach, Nihoach, es decir, este grupo de palabras, Ishe, Reach, Nihoach, no es un estado constructo, no son un caso genitivo, no son un complemento como tal, sino que Ishe tiene un acento disyuntivo, Tebir, el cual produce una coma, ya que en Reach Nihoach, el grupo de palabras que le sigue, tiene un acento disyuntivo de los reyes, conocido como Tifha. Asimismo, otra de las versiones que también no lo han hecho, ojo, no lo han hecho correctamente, es una de las versiones que para varios autores, varios académicos, varios profesores es una muy buena traducción. Y yo no estoy aquí para criticar traducción y traducción, pero sí para corregir algunos detalles y explicar un poquito mejor estos temas. En el verso 9, por ejemplo, la traducción de la Nueva Biblia Española, que si no recuerdo mal es de Luis Alonso Schockel y otros profesores, dice el verso 9, tomará de la ofrenda el obsequio y lo dejará quemarse sobre el altar. Punto. Aquí lo han hecho bien, correctamente han producido han representado el acento disyuntivo, este acento disyuntivo en Hamizbeja, este Arnaj, en el altar o sobre el altar, lo han representado correctamente en la Nueva Biblia Española. Pero, al continuar, dice, es una oblación de aroma que aplaca al Señor. Aquí la palabra Ishe la han traducido como oblación, otros la traducen como ofrenda quemada, otros como un manjar abrasador, como lo traduce la Biblia de Jerusalén, de la Universidad de Jerusalén. No importa por ahora la traducción exacta de esa palabra, aunque Ishe, por lógica, Ishe tiene que ver con algo de fuego, algo que quema, un tipo de fogata. Pero no hay problema por eso, no pasa nada en este momento. Sin embargo, aquí la traducción Ishe, que lo han traducido aquí como oblación, otra vez, de manera errónea, esta vez la Nueva Biblia Española, han traducido como si lo mismo que pasó con la Biblia de la Universidad de Jerusalén, lo han traducido otra vez como si Ishe, Reach, Nihoach fueran un caso genitivo, es decir, como si Reach Nihoach fuera el complemento de nombre de la palabra Ishe. Es decir, la Nueva Biblia Española ha cometido el mismo error que la Biblia de la Universidad de Jerusalén al no representar correctamente el acento disyuntivo Tebir. No lo han representado, no le han colocado la función sintáctica que merece en esta oración hebrea. Entonces, esos pequeños detalles, tenerlos presentes. Es un pequeñísimo detalle, pero muy pequeño, muy pequeño. Entonces, fíjense, yo les comparto pantalla para que ustedes puedan observar mejor, entonces, la traducción que yo he elaborado. Nótese que el texto hebreo de Levítico capítulo 2, verso 9 sería entonces aplicando la función de los acentos disyuntivos, y por supuesto he tratado de darle o hacer énfasis en la carga semántica o significado de cada una de las palabras, y sería entonces: el sacerdote elevará o hará elevar. ¿Por qué hará elevar? Porque vejerín
vejerín es un vecatal, una forma vecatal del verbo hueco o verbo segunda bab rum, que es elevar, en conjugación jifil, que es cuando el sujeto obliga a otro a realizar la acción. Por tanto, la traducción exacta sería: el sacerdote hará elevar, o el sacerdote elevará su ofrenda memorial de la ofrenda vegetal, de la minjá, y la quemará o la hará quemar en el altar. Punto y coma. Es una ofrenda encendida. Aquí aparece Ishe. Es una ofrenda encendida, coma, un respiro de tranquilidad. O algunas traducciones le colocan un aroma grato para Adonai. Entonces, esa es la traducción que podríamos decir más cercana a lo que el autor en el texto hebreo está tratando de mostrar, decir. Entonces, dejo de compartir pantalla y nos vamos otra vez por acá. Ya sabemos, hemos corregido entonces la traducción, entre tantas, la traducción de la Universidad de Jerusalén en Levítico capítulo 2, verso 9, colocando la función correcta de los acentos disyuntivos en una oración hebrea, y también de la Nueva Biblia Española de Luis Alonso Schocken. Entonces, no nos olvidemos, ¿no?, la función sintáctica de los acentos disyuntivos en la Biblia hebrea. Voy a colocarles un pequeño artículo. Este es un artículo de una obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido en este departamento por la doctora Elvira Contreras, que dice acá, ¿no?, los acentos indican la relación, que se establece entre las palabras, las cuales deben ir juntas, y dónde se produce, dice, los acentos indican la relación que se establece entre las palabras, cuáles deben ir juntas y dónde se produce una inflexión significativa de carácter separador. Los acentos tienen un papel importante en la sintaxis y, en consecuencia, en la exégesis. Entonces, estamos hablando acá de los acentos disyuntivos. Podemos apreciar otro aporte, esta vez de la Universidad de Granada, del profesor David Gonzalo Maeso, que nos ayuda con un poco de la función de los acentos disyuntivos. Y claro, la función, como dicen acá, tiene una triple función, que es la melódica, la prosódica, la sintáctica. Tiene que ver mucho también la morfológica en algunos casos. Pero la función número 3 de los acentos disyuntivos es la sintáctica, que sirve para indicar la relación de unas palabras con otras, bien sea marcando su conexión o interdependencia, o bien indicando las diversas oraciones, cláusulas, incisos y miembros. Sigamos por acá. Dice: fundamental es la división en disyuntivos y conjuntivos. Dice que los acentos disyuntivos o pausantes marcan las pausas mayores, medias y menores, separando la palabra en la cual van colocados de la siguiente, al modo de nuestros signos de puntuación: punto, punto y coma, coma. Y a veces, sobre todo, los de menos fuerza, indicando simplemente las inflexiones o modulaciones de la voz. Entonces, tenemos aquí este artículo del profesor de la Universidad de Granada, en este artículo que nos otorga un poco de la función sintáctica de los acentos disyuntivos y cómo son representados en nuestro español, con estos signos de puntuación, generalmente punto, punto y coma, una coma, etc. Entonces, veo también acá en la obra de Alviro Nicazzi, que es una obra excelente, donde se representa la metodología científica de la lingüística textual. En uno de sus comentarios críticos menciona: nótese la división marcada por el adnaj masorético, que a menudo los traductores ignoran. Adnaj masorético se refiere aquí en esta obra a este acento de mayor poder separador, que es de los césares, de los acentos disyuntivos. Aquí en esta obra, en este comentario crítico, se menciona cómo los traductores suelen ignorar el adnaj masorético. Imagínense, ¿no?, cómo si los traductores
por lo general, ignoran el acento disyuntivo de mayor poder separador después del silug. Ahora imagínense cuánto más no van a ignorar el resto de acentos disyuntivos y su función sintáctica en la oración hebrea, ya sea una oración verbal, una oración nominal compleja, una oración nominal simple, no importa. La cosa es que ignoran este tipo de acentos disyuntivos y su función sintáctica dentro de la oración hebrea, como hemos visto. Y esos pequeños detalles muy chiquititos, igual van a alterar muchísimas veces, a veces una ordenanza, un mandato, una profecía, etc. Entonces, eso tenerlo presente. Para muchos puede ser que esto es simplemente un invento de los masoretas. Yo ya he dicho muchas veces que los masoretas no son los que se inventan el sistema vocálico, el sistema de acentos disyuntivos como tal. Ellos no se inventan tal cosas. Vienen a ser los Nagdanim, los puntuadores, que eran sucesores de los Soferim, es decir, de los escribas como tal. Y ya arrastraron una tradición antiquísima, incluso antes de las épocas de Jesús, de los apóstoles. Antes de esas épocas ya existía este tipo de tradición vocálica y también acentual en cuanto a los mismos acentos. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en este artículo, el profesor José Martínez Delgado, también de la Universidad de Granada, y dice, los acentos como parte integrante del sistema vocálico han estado de alguna u otra manera muy presentes en la literatura hebrea rabínica y medieval. Hago un paréntesis aquí, mis hermanos. La palabra rabínica es una forma tradicional de referirse a las épocas de la Mishnah, del Talmud, de los Midrashim. Para ser más específicos, podríamos decir, en lugar de decir literatura hebrea rabínica, deberíamos decir literatura hebrea de los Tanaim, de los repetidores de la tradición oral, y de los Amoraim, de los que decían dichos. Los Amoraim específicamente están incluidos en los Midrashim, para ser más exactos. Entonces, los acentos como parte integrante del sistema vocálico han estado de alguna u otra manera muy presentes en la literatura hebrea rabínica y medieval. Y no es difícil encontrar manuscritos de obras preceptivas de época rabínica e incluso del Targum, imagínense, del Targum, vocalizados y acentuados siguiendo el sistema de la tradición tiberiense. La tradición tiberiense es la tradición masorética que se estableció, que predominó por sobre otras tradiciones masoréticas, otras escuelas masoréticas, y que seguían simplemente copiando las mismas tradiciones vocálicas, acentuales de sus predecesores, los Nagdanim y de los Soferim o escribas. Dice que la literatura rabínica, es decir, en este caso, recordemos, rabínico según la gente del Talmud, de la Mishnah, hasta de los mismos Targumim, la literatura rabínica reconoce alusiones al sistema acentual en diferentes pasajes de la misma Biblia, y así se ha interpretado tradicionalmente, entre otros. El pasaje, y acá aparece el pasaje de Nehemías 8, verso 8, y aquí el autor explaya un poco de cómo la tradición de los acentos disyuntivos, de cómo se interpretaba según esa tradición acentual, esa división de acentos, esa división, de segmentos de palabras a través de los acentos, que ya venía plasmada de manera tradicional desde las épocas del Talmud, de los Targumim, desde las épocas de Jesús, de los apóstoles, etc. Dice que tanto en el Talmud de Babilonia como en el de Jerusalén, e incluso en Génesis Rabá, y dice que el versículo en cuestión es dividido en 4 segmentos, y resultando claro que los 2 primeros equivalen a la escritura, ya que aparece ya una traducción. Es decir, aquí el autor está tratando de dar algunos versos, detalles del Talmud, de la tradición, cómo ellos aplicaban el tema de la división del segmento de palabras a través de lo que nosotros conocemos como acentos disyuntivos, a través de esa tradición que ya venía desde antaño. No es algo de la Edad Media, no es algo de los años 700, 900 o de los años 1000 después de Cristo. Este tipo de tradición aplicada al texto hebreo de la Torá era incluso leída, repito, hasta por los mismos apóstoles, era entendida como tal. Si ustedes recuerdan, yo hice un estudio acerca
del Adán celestial y el Adán terrenal, donde el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, aplica una tradición judía de aquel momento, interpretando una tradición judía que interpretaba el texto hebreo de Génesis 2, verso 7, aprovechando una anomalía de un verbo irregular, donde se le agrega otra yod al verbo yatzar en su forma vayictol. Entonces, estamos hablando de que esta gente ya, estos judíos de aquellos momentos, de aquellos días, ya aplicaban mucho tema tradicional en sus escritos o en las lecturas del texto hebreo como tal. Entonces vemos que aquí también el profesor José Martínez Delgado de la Universidad de Granada nos expone un poco de cómo ya en épocas de los Targumim, del Talmud, de la Mishnah, de los Midrashim, repito, en épocas del Segundo Templo, en épocas del Mesías, de los apóstoles, en esas épocas ya existía este tipo de tradición de los acentos disyuntivos, del sistema vocálico, quizás no plasmado como logró hacerlo después la tradición, pero ya se mencionaba, ya se interpretaba de esa forma, de esa manera. Entonces, no olvidarnos, por favor, la importancia y la función sintáctica de los acentos disyuntivos dentro de la oración hebrea, ya sea dentro del contexto narrativo o discursivo. Eso, tenerlo presente, mis hermanos, les dejo esos detalles. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones a todos también. ¿Quieres aprender hebreo bíblico? ¿Entender lo que las traducciones a veces no pueden proporcionarte? Clases de hebreo bíblico. Aprende a leerlo en poco tiempo. Dice, Era, Elai, Beneja. Entiende su morfología. La conjugación ual, tiempo imperfecto o yictol, que se caracteriza por tener debajo de los prefijos un sheba, excepto en Aleph, en el prefijo Aleph que lleva hat patach. La primera letra de la raíz del verbo lleva kibbutz. La segunda letra de la raíz del verbo lleva dagesh forte y patach. Aprende a traducirlo analizando correctamente la sintaxis. Un yictolo imperfecto, como es el caso aquí en este verso 9, un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición de la oración es yusivo. No expresa una acción futura. Para mayores informes y detalles, comunícate con nosotros. Escríbenos a través de las páginas Torah y Evangelio si quieres aprender el texto hebreo de la Biblia. Tú decides cuándo comienzas y tú decides hasta dónde quieres avanzar. Te esperamos.